Hace mucho, Manolo, que no vas por minas de Río Tinto. No, pues precisamente y actualmente voy un par de días a la semana. A la semana, ¿no? Sí, sí, ¿Tú tienes sí. casa allí, me imagino? No tengo casa. Ni tengo casa, ni desgraciadamente tengo ya familia. Tengo muchos amigos, pero muchos amigos. Muchos y buenos. Pues sí, yo tengo muy buenos amigos. Y sobre todo en la panda tuya. En la panda tuya tengo muchos amigos. Claro. En la coral minera de Río Tinto. Y en Hogueras y Candiles. Y en Hogueras y Candiles. El grupo de campanilleros de Río Tinto, histórico grupo de campanilleros. Histórico. ¿Y todavía sigue? Sí, claro. Yo me acabo de incorporar a Hogueras y Candiles. Porque tú no estabas antes. No estaba. Yo no estaba porque no tenía tiempo. Entonces me postulé y le dije que me encantaría, son todos amigos y conocidos, que me encantaría después de la jubilación, que esperaría que tuviese más tiempo que anteriormente. Y entonces me abrieron los brazos y estoy encantado. Estoy como un niño con zapatos nuevos. Claro. Y además ellos son todos los de Hogueras y Candiles y los de la coral, que son prácticamente los mismos. Sí, prácticamente con el mismo director, con Luis Naranjo. Luis Francisco Naranjo Acosta. Efectivamente. Ese es el nombre de un gran... Por cierto, que allí me gustaba ir porque he ido muchas veces. He tenido la suerte de que me han invitado a... Pues no sé, al 50 aniversario de la coral, el 25 y toda esta historia, porque uno de los presidentes que tuvo, que fue una gran persona y un gran amigo mío, que era Juan Delgado López. Ah, sí, hombre, claro. Al que le tengo, porque para mí, y como lo leo muchas veces en los libros que tengo suyos, pues... iba a la sala de ensayo y allí me tomaban mis aguardientes con Efectivamente, pues sigue la tradición que en los ensayos de Hogueras y Candiles alguien se encarga de poner allí la garrafita de aguardiente con el agua helada, para la manguara. Para la manguara, eso es una cosa... Lo que pasa es que, bueno, van a decir que si soy un poquito así, que me gusta el aguardiente, pues sí me gusta. Lo que pasa es que me tomo una copa. Yo es que no puedo tomarlo tanto desde el punto de vista médico como que en cuanto acabo el ensayo me tengo que venir para Huelva. Con lo cual no puedo tomar alcohol por venir en el coche. Claro. Pero eso no es alcohol, ¿no? No, bueno, mucha destilación. Es muy destilado. Está un poquito destilado y aguado. Y entonces, en Hogueras y Candiles, tú eres, ¿cómo se llama eso? A ver si lo tengo por aquí. Esquilero. Bueno, Hogueras y Candiles es un grupo de campanilleros. Es decir, que nos reunimos para cantar en la Navidad. Prácticamente el 100% de los integrantes de Hogueras y Candiles pertenecen al grupo de La Esquila. La Esquila es una rondalla que sale desde hace 200 años en una tradición de Río Tinto, que es una novena y una salida durante 9 noches por el pueblo para honrar a la Virgen de Rosario, cantar y honrar a la Virgen de Rosario. Entonces se llaman esquila porque va al son de una esquila. La esquila es una campanilla que es la que marca el compás al resto de cantantes e instrumentos. Sí, no, en guitarra, laude, bandurria. Lo que va marcando el compás es la esquila, que es una campana. Como si dijéramos el tempo, ¿no? Efectivamente. En música, claro. Es una misma tonada y con distintas canciones hechas por poetas ahora que has hablado de Juan Delgado, pues también tiene escritas muchas de las letras de la esquila, así como Gregorio Cardoso, también Gregorio Cardoso, que también tiene villancicos. También tiene muchísimo, prácticamente más del 50% de los villancicos de Hogueras y Candiles de Gregorio Cardoso. Son de Gregorio Cardoso, era mi peluquero, su oficio era peluquero. Y cuando yo era chico, iba a la peluquería de Gregorio, de Gregorito. Cuando tenía pelo, ¿no? Cuando tenía pelo, efectivamente. Sí, yo no lo llegué a conocer, pero sí
Es que la gente me puede pensar y dice, bueno, pues estos se pegan unos fiestones allí de esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. No, que va a quedar. Es una tradición muy... eso de 200 años. Sí, la esquila es 1700 cortos. ¿Sí? Es decir, que yo creo que para el año de los tiros ya existía la esquila. Yo creo que el año de los tiros estamos hablando de 1790 y... ya bailo yo 98, 99... Claro, porque el año de los tiros fue en 1800... No, 1790 aproximadamente. Entonces, bueno, son fechas que hay que recordar, pero ¿sí? Muy duras de la mina, cuando en aquellos años tan difíciles. Es verdad, es verdad. Cuando la mina era, bueno, el sustento también de muchas familias, ¿no? Y que ahora está otra vez está en auge, está en plena explotación, afortunadamente, y sigue siendo el sustento y la base de la economía de la zona. Yo no recuerdo cuándo fue, sí, cuando la inauguración, ¿no? Cuando se estrenó la cantata Cobre y Viento. Sí. Cobre y Viento, que Juan Delgado me invitó a que yo fuera el presentador, y fui yo el presentador, que no he pasado más calor en los días de mi vida. Sí. En el colegio donde tú estudiaste. En la SAFA, en la Sagrada Familia. En la Sagrada Familia. Excelente recuerdo de la SAFA, sí. De la famosa SAFA. Pues en el salón de actos aquel sí. Que ya estaba cerrada, yo no sé si seguirá en pie o no. El colegio, bueno, ¿no? El colegio sigue abierto, pero yo creo que ahora mismo no es colegio de primaria ni de bachiller, que ya no existe. Yo creo que es el instituto, actualmente es el instituto de Río Tinto. Sí, se aprovechó las instalaciones. Que en esa época, bueno, tú recuerdas el calor de porque fue un 31 de julio, creo que fue, o así, sí, el 31 de julio yo creo que fue. Mi amigo Pepe Trigo, sí. ¿Qué voz tiene, sí. Pepe? Sí. Qué voz tan maravillosa. Sí. En la coral es imprescindible. Es imprescindible. Bueno, como muchas de las voces. Sí. Y las niñas. Las niñas, bueno, para mí siguen siendo niñas. Son voces que no están estudiadas ni cultivadas ni han estado, pero claro, los genes son los genes, y cuando te viene de los genes, pues... Hombre, y Luis ha hecho un trabajo muy grande ahí y sigue haciéndolo. Espléndido. Y bueno, y el que tiene, o la que tiene voz... Sí. No como tú y como yo. Hoy tengo yo la voz... ¿Qué le vamos a hacer? Pero en fin, cortita y desagradable, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Total, que estudiaste tú allí en el colegio ese, ¿no? Yo estudié en el colegio, y digo afortunadamente, pues yo pienso que la SAFA fue un adelantado en su época en ese momento. Estaba llevada por los jesuitas, que llegaron a Río Tinto para fundar el colegio, y yo creo que fue un momento culmen en la evolución de la personalidad de Río Tinto, porque la formación ya no solamente fue formación académica, que es la razón de ser, sino que fue una formación fundamentalmente en valores, ética, religiosa, por supuesto, era un colegio religioso, pero sin grandes aspavientos. Los que hemos estudiado en ese tipo de colegios, pues yo puedo decir que a mí no me ha marcado para nada. Efectivamente. O sea, luego tú has tenido hay personas que sí, que se claro, por supuesto. Y tienen unos recuerdos malísimos de los colegios y todas esas cosas. Yo particularmente, al contrario. Y te puedo decir que, por supuesto, los jesuitas, en este caso, aunque los profesores, los maestros eran seglares, sí, pero el director, Luis Gil eran jesuitas con todo lo que eso conllevaba. Y yo te puedo decir que cuando íbamos al colegio por la mañana nos cuadrábamos en la izada de la bandera. Hombre, y cantábamos el Carasol. Como debe ser. Efectivamente, en ese momento. Con lo cual, es que era el momento. Quiero decir que en aquel momento podíamos cantar en ese una canción de Machín también, pero no tocaba en la canción de Machín. Tampoco pasó nada. Tampoco pasó nada. Entonces tú naciste allí en Minas de Río Tinto. Yo nací en Minas de Río Tinto, en lo que se llamaba la mina,
que no existe. O sea, el No, ya Río se la Tinto, comió. claro, La minera se lo comió. Río Tinto se dividía en 3 poblaciones. La mina, que era la que estaba más cerca a la mina antigua y la actual Corta Atalaya, el Alto de la Mesa y después el Valle, que es actualmente el Río Tinto, junto. Entonces yo nací en la parte de abajo y nací en mi casa. Quiero decir, aún cuando mi padre siempre ha trabajado de administrativo en el hospital minero de Río Tinto, no el hospital actual, sino cuando el hospital era de la empresa, era de la empresa. Entonces yo nací en mi casa, mi madre me parió en mi casa y ya está. Es decir que Sí, a mí también, aquí en Huelva, claro. en la calle, no me acuerdo el nombre de la calle, pero vamos, que entonces se paría ahí, ¿no? Entonces yo nací en Río Tinto, en la mina, y con 7 o 8 años nos trasladamos al Valle, a unas casas que entonces se llamaban Casas Nuevas, que fue una promoción, porque en Río Tinto, como sabes tú perfectamente la trayectoria de la empresa era todo. De la empresa eran las casas, de la empresa era la electricidad, de la empresa era el agua y de la empresa éramos nosotros. Quiero decir que todos pertenecían a la empresa y bueno, pues como mi padre trabajaba en la empresa, no era minero, pero trabajaba en la empresa. Claro, entonces nos concedieron una casa, que esas casas siempre han sido de la empresa, es decir, que no pagamos nada, no podíamos venderla cuando nos íbamos, es decir, que era una cosa curiosísima, era única en la cuenca minera con respecto al resto de la provincia, era un tema curiosísimo. Yo he estado en el aula, ahora por cuestiones de salud no el aula de la experiencia. En el aula de la experiencia, y he asistido a un curso. A la asignatura efectivamente, sí, la evolución de la minería en Huelva. En Huelva, que lo daba además que ahora es rectora. La rectora, efectivamente. La rectora Peña. Eso es. María Antonia Peña Guerrero, y una mujer encantadora, formidable. Yo lo voy a dar este año, en el segundo cuatrimestre. ¿En el segundo cuatrimestre? Sí, lo voy a dar en el segundo cuatrimestre esa asignatura. Cuando yo estuve, creo que Juan, el hijo de Juan Delgado, Juan Manuel, o José Manuel. José Manuel, sí. José Manuel estuvo también dando algunas clases. Sí, esa es una asignatura magnífica para ir y aprender de la historia de Huelva, de la real historia de Huelva, porque bueno, se cuenta de que si uno, que si otro... Y habla de los mitos, pero habla de la realidad también. Habla de la realidad. Efectivamente. Por eso te digo yo, o te quería comentar, ¿la afición a la medicina te viene de tu padre? Sí, la afición de la medicina me viene de mi padre, porque mi padre se llevaba prácticamente las 24 horas en el hospital, porque además era el secretario particular, entre comillas, de Teodoro de Vega, sí, Ruiz, que era el director, traumatólogo y director del hospital. Entonces, prácticamente se llevaba allí todas las horas. Y entonces yo la acompañaba. En vez de estudiar en casa, que siempre mi casa estaba llena de personas mayores, vivía mi abuela, mis 2 abuelas, mi tía en casa, y era una casa chiquitita, pues yo aprovechaba el hospital para estudiar. Y entonces allí viví lo que era el ambiente hospitalario. Es decir, que yo tenía muy claro desde el principio, y por lo menos los estudios me lo permitieron, que pudiera hacer medicina. A mí me gusta mucho en el hospital, en el museo, perdón. Sí. En el museo, cuando ves las cosas y los libros. Y cómo era, y está exactamente igual, sí, una copia de lo que por de eso lo que te digo, porque tú lo has vivido. Claro, yo lo he vivido. Yo recuerdo cada rincón de ese hospital, y ahí es donde yo vino mi vocación de médico, efectivamente. ¿Y dónde estudiaste medicina? Estudié medicina en Cádiz. En Cádiz. Afortunadamente, porque fue una época gloriosa en mi vida. Hablando también de gloriosa, ¿hiciste la mili? Te la cuento en 2 palabras. Sí. No hice la mili porque como estudiante iba pidiendo prórrogas. Sí. Entonces, cuando acabé la carrera, en ese momento
ya no tuve más remedio que ir ya, o por lo menos que me sortearan para ir a la mili. Como ya tenía yo hecho el MIR en ese momento y aprobado el MIR, que aprobé ya el MIR, pues tenía una disyuntiva. Yo digo, ¿qué hago? Yo tenía novia ya, que venía de Cádiz, con mi novia. El noviao. El noviao de Cádiz. y bueno, pues decidimos, como pensábamos que nuestra vida futura iba a ser juntos, pues nos casamos. Y de esa manera hago la mili, hago el campamento, pero me pueden destinar a la zona donde vive mi mujer, donde está el núcleo familiar. Y esa mañana que fui yo con todos mis compañeros a que nos sortearan y a tallarse, ¿no? Veníamos ya de Cádiz tallados, pero al sorteo. Pues en el sorteo todo el grupo, menos un par de compañeros, tuvieron mala suerte, salimos excedente de cupo. Yo me quedé con la cara que no sabía exactamente qué era eso, excedente de cupo. Es decir, que había tanta promoción, el baby boom de entonces, nuestro baby boom. Igual que ahora. Pues salí, salí casado y excedente de cupo, es decir, claro, sin porque eso era... se sorteaba y se sacaban unas bolas o no sé qué historia y una letra. Iba por años, efectivamente. Iba por años de nacimiento. De aquí hasta aquí, esto para casa. Efectivamente. Y entonces nos tocó ese para casa, excedente de cupo. Con lo cual mi mili fue efímera. Bueno, en ese momento... Ya llevabas tu parte de mili que habías hecho en el Safa. Efectivamente. Por lo menos por allí había cumplido, por los valores. Por los valores. Me refiero. Por los valores. ¿Y el MIR lo hiciste? El MIR lo hice en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. Otro sitio para mí excelente. Yo no podía... Mira que llegué en un momento de la historia en que cuando mi mujer y yo llegamos con 2 maletitas, nos bajamos en Los Rodeos, en el aeropuerto de Los Rodeos, y llegamos a Santa Cruz, a un hotel que habíamos tal. Yo veía carteles por todos sitios donde Godos fuera. Entonces yo digo, chiquilla, ¿dónde nos hemos metido? ¿Esto qué es? Claro, era el momento de efervescencia de ese grupo que hubo, el independentista canario, junto con Argelia y tal. Entonces el lema Godo fuera, yo digo, aquí no nos quieren, Lourdes, aquí no nos quieren. Pero al contrario, fue tremendo. Yo hice mis 4 años de residencia de anestesia en el Hospital de la Candelaria en Tenerife, y si no llega a ser porque ya tuvimos los niños allí, 2 niños, y si no llega a ser porque mi familia, mis padres estaban aquí en Huelva, que me tiraba mucho y tal, yo me hubiera quedado en Tenerife a vivir. Era una calidad de vida en ese momento tremenda. Claro. Los momentos son los que... Claro, son los que te marcan en esos momentos y ya está. Y luego, bueno, las circunstancias de la vida, tienes que tomar decisiones. Claro. Tomamos la decisión de que cuando acabamos la residencia, dio la casualidad de que me llamaron desde aquí, de Manuel Loy, de que había posibilidades de que me contrataran, y enseguida me vine para allá. ¿Y por qué anestesista? Pues son muy necesarios y son muy buenos. Sí, hombre, claro. Mira, fue también una decisión un poco tomada muy a la ligera, porque yo, durante la carrera de medicina, en los 6 años de carrera, yo venía a Huelva en las vacaciones y iba al equipo de traumatología de Pedro Azcarte y todos los traumatólogos en el LOI. Yo estaba encantado. Mi idea era hacer traumatología. Y cuando fui a Puerta de Hierro el 23 de febrero del 81, una fecha muy buena. Una fecha muy buena, 23 de febrero, en el salón de actos de Puerta de Hierro por la mañana, pues allí van eligiendo 1 a 1. Entonces ves lo que queda, y yo quedaba traumatología en Huelva para yo poder escoger. Y yo, bueno, estaba tan tranquilo, pero 2 personas antes de que yo llegara, lo pidieron. Dice, traumatología en Huelva, adjudicado. Y se me vino el mundo, o sea, las esquemas se me vinieron abajo. Claro. Entonces, en ese momento, y tengo que agradecer mucho a 2 o 3 personas, fui al tribunal para elegir ya, y me vieron una cara descompuesta. Y me dijeron, ¿se encuentra usted bien?
Y le digo, no. ¿Qué le pasa? ¿Está mareado o algo? Y digo, pues porque mi futuro y mi vida se me ha chafado hace 2 minutos. Y dice, ¿necesita 10 minutos de descanso? Y le digo, no necesito, lo necesito, tengo que hablar con mi mujer de un tema, porque ya era el futuro. Y entonces pude salir y lo comenté con ella. ¿Qué da esto? Hombre, anestesia me gustaba, pero mi intención era traumatología. Estaba además ya preparado. Y entonces vimos lo que quedaba, y quedaba anestesia en el norte, en Ferrol, en Gijón y tal, anestesia en Almería y anestesia en el sur del todo, en Tenerife. Lourdes, ¿norte o sur? Y ella me dijo, por supuesto sur. Pues sur, lo más al sur posible, a Tenerife. Y allí hice, y bueno, estuve encantado y me alegro muchísimo de haber cogido anestesia. Y luego ya hiciste el cambio para venirte a Huelva, ¿no? Claro, ya me vine al Manuel Loy, estuve... me pasó una cosa también muy que en cuanto llegué, mis compañeros que estaban en ese momento, decidieron que aún recién llegado yo tenía que ser el jefe de servicio, porque en ese momento se jubiló el antiguo jefe de servicio de toda la vida, que era Manuel Caldeiro. Entonces Caldeiro se jubiló y entre todos decidieron que yo tenía que ser el jefe de servicio. Claro, como viene. Como vengo, eran todos con un cargo muy superior a mí, eran jefes clínicos y tal, pero vamos, como éramos amigos, pues yo estuve encantado y he estado durante 19 años de jefe de servicio. Nos vinimos al Juan Ramón y allí hasta el año pasado que me jubilé. No me acuerdo de un anestesista, pero en fin, que lo habrás tenido a tus órdenes ahí en el Juan Ramón. Y bueno, llega el momento de jubilarse y... Llegó el momento de jubilarme y ya está. Hombre, tuve presiones, yo creo que por parte del hospital de dirección, porque el servicio de anestesia siempre ha sido un servicio en precario en cuanto a personas. Entonces, pero claro, hubo un momento, pude durante 2 años poder alargar mi contrato, pero ya a una edad determinada yo creo que es conveniente dar el corte porque ya está. Empezaron a llegar, ahora mismo el servicio de anestesia no tiene nada que ver, es decir, que ahora hay un número suficiente. Nosotros siempre hemos estado en precario, pero actualmente es un servicio en cuanto a personal grande y bueno, pues ya está, pasó la transición y a partir de ese momento pues... Oye, ¿y el recreativo? ¿Eres recreativista? Yo soy esquilero, como en mi grupo, esquilero, rociero, recreativista y merengón. ¿Merengón? De Real Madrid. Ah, merengue. Merengue, ahí está. Esos son mis 4 denominaciones. Esquilero, rociero y recreativista. ¿Y tú no también o no? Hombre, tú no, sí, claro, tú no fui. Eso fue mis primeros escarceos musicales. Yo estuve en la Tuna de Medicina de Cádiz, claro. Hombre, pues la Tuna de prestigio, sí. Y corista. Corista de los coros de carnaval de Cádiz. Por eso te digo que Cádiz me marcó desde el punto de vista musical y desde el punto de vista de mi futuro. Allí conocí a mi mujer y 44 años llevamos juntos. Ella no era corista. Ella no era corista, pero porque no había coristas en los coros. No, ella no es. Ella fue a estudiar medicina también a Cádiz y allí nos conocimos, ¿eh? ¿Y también ejerce? No, bueno, ella estudió hasta tercero de medicina, momento en que nos casamos, y a partir de ese momento nos fuimos a Tenerife e inició el siguiente curso en La Laguna. Pero ahí empezó la limitación de las mujeres, cuando tuvimos los hijos. Los niños. Y en un momento determinado, ya después que se desconectó un poquito, ya dijo que su auténtica vocación era de enfermera. Hizo enfermería, ya viviendo aquí en Huelva y ahora mismo se acaba de jubilar también después de 30 y tantos años de enfermería. Qué bien, porque los niños ya están... Bien, los niños están cada uno en su sitio y bien situados. ¿Alguno médico o no? No, tengo una hija que es veterinaria, pero que después, siguiendo los pasos de su madre,
Resulta que es veterinaria, pero no le gustaban los animalitos pequeños. Sí. Entonces no tenía posibilidad de hacer otra cosa aquí. Hizo enfermería y está trabajando en enfermería en el hospital. Ajá. Y tengo un hijo que es fisioterapeuta. O sea, que más o menos... Más o menos, sí, todo dentro del área sanitaria. ¿Y de deporte? Pues de deporte, yo siempre aparte del me ha gustado del carnaval de Cádiz. Sí, el carnaval de Cádiz, yo siempre me ha gustado. Durante mi estancia en Cádiz también jugaba, teníamos un equipo porque en estudiantes de medicina en Cádiz éramos muchos. Hicimos un equipo de baloncesto y allí jugamos. Actualmente siempre he corrido, me ha gustado mucho el deporte, pero actualmente todo se basa en jugar al golf. Ya te estaba viendo venir. Soy golfista, pero porque lo tengo facilísimo. Es decir, que si hubiera estado al lado del matadero hubiera hecho otra cosa, pero viviendo en Aljará, que es la dehesa, tengo el club de golf a 50 metros, con lo cual no me resisto a echar mis partiditas de golf. Y en la parcela unas pocas de bolas. Y en la parcela unas cuantas de bolas, efectivamente. Unas pocas de bolas que van llegando. Bueno, pues no sé, yo creo que de todo lo que has vivido, que me imagino que, por ejemplo, en la música, ¿qué música te gusta? Pues a mí me gusta mucho la música folclórica. Qué bonito de las Canarias. Porque también te tengo que decir, hombre, es que no resumir mi vida en tan poco, también estuve ensayando y casi pertenecía a los sabandeños. Tocando en la U. Pasa que hubo un momento en que tenía que decidir o seguir con la carrera de medicina o profesionalizarme con los sabandeños, claro, que ya dieron el salto a Sudamérica. Entonces, con mi mujer, mis niños allí y mi carrera, hay claro, poca decisión tuve que hacer. Claro, así que, entonces me gusta la sevillana, me gusta toda la música folclórica se me gusta. ¿El flamenco? Flamenco, cierto toque. Cierto. Decir, tú tocas el laúd, ¿no? Yo toco la cuerda. Es decir, que guitarra, laúd, y ahora mismo estoy tocando en Hogueras y Candiles la bandurria. Eso te iba a decir. Sí. Del laúd, la bandurria que es muy bonita, yo la he tocado también en Toledo. Y iba a clases particulares de bandurria, sí, muy bonita. Muy bonita. A mí me gusta muchísimo y además porque lo bueno que tiene es que todo lo que tocas, los otros instrumentos acompañan, pero el que puntea... y claro, y lleva la voz principal y la voz cantante, claro. En la bandurria. En la bandurria. El sonido de las cuerdas es formidable. Es muy bonito, es verdad. ¿Y feliz de la vida? Pues felicísimo. ¿Te ha tratado bien? Me ha tratado excelente. Bueno, ha habido un amago desde el punto de vista médico, un amago que una semana antes de jubilarme amanecí un día amarillo, como un cónsul de Corea del Norte. Me miré a los ojos y digo, ¿esto qué es? Y pensando en lo peor, digo, Dios mío. Qué lío, ¿no? Qué lío a esta edad y en esto. Me hicieron 1000 pruebas y afortunadamente todo quedó en una hepatitis autoinmune. Bueno, como no le podía echar la culpa a nadie, me la he hecho yo, por ser autoinmune. Yo me eché la culpa. Entonces ese ha sido el único amago, pero estoy muy bien. Cuando uno se va a jubilar tiene que tener cuidado. Yo mira, digo, a ver por dónde viene. Porque a ver por dónde viene. A mí me habían dicho que era en el sobre de la primera nómina que te meten un bicho. Bueno, esto no llegó una semana antes de jubilarme. Pues claro, me miró el ministro y dice, a ti te vamos a dar una paga del... No. Pero bueno, salimos bien. Y por lo demás, muy bien. Muy felizmente casado y con mis hijos alrededor y muchísimos amigos. Me ha tratado muy bien la vida, gracias a Dios.